Hola amigas y amigos de Estereoscopio, hoy tenemos una noticia que darles. ¿Y la noticia es? ¡Nos tatuamos! Sí. Y nos tatuamos básicamente porque hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un programa muy especial porque Hoy vamos a hablar de El hombre ilustrado de Ray Bradbury, que es un libro sobre tatuajes. Es entonces, un libro muy tatuado. vamos a mostrarles un poquito cuando fuimos al estudio y estuvimos con el tatuador y nos estuvo haciendo las cosas. Entonces Sí. tenemos unas tomas sobre eso. Hay unas tomas de... ¿Le duele? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué dolor! Rodrigo, esas Esas- tomas. Bueno, Venga, sí. no, ya sé. No, Venga, ¿por qué ponen...? el caso es que sí vamos a hablar de El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y tenemos tatuajes. Y como este 5 de junio se cumplen 10 años de la muerte de Ray Bradbury, queremos hacer un pequeño homenaje, tatuándonos, hablando de uno de sus libros más importantes, El hombre ilustrado. Ray Douglas Bradbury nació en Waukegan, Illinois, en 1920, hace 102 añitos. Sus padres le pusieron Douglas porque admiraban mucho a Douglas Fairbank. Y ustedes se burlan de las personas que les ponen Brandon y Brenda por clase de Beverly Hills. Mi gente, esto es una tradición gigantesca. Si sus papás los bautizaron pensando en alguien de la televisión, recuerden ahora que ya tienen algo común como con Ray Bradbury. O sea, ya hay familiaridad con Ray Bradbury. Brandon y Brenda estamos muy viejos. Bueno, muy bien Spock, Daniel, que está... Bueno, pero bueno, sigamos. Bradbury estuvo rodeado de una gran familia durante su primera infancia y años de formación en la paradisíaca y soleada ciudad de Waukegan. ¿Es soleada Waukegan? Otra vez, Daniel, no. Pero bueno, sí es soleada porque también lo busqué en internet. Pero internet nunca se equivoca. Pero bueno, el asunto es que Waukegan es la base que Bradbury utilizó para crear Greentown. Y bueno, además ahí está Ray Bradbury Experience Museum, que es muy, muy, muy chévere y al que algún día, si puedo, quiero ir. A ver si puedo. De una, yo lo invitaría. Solo hay un pequeño detalle, Rodrigo, quisiera decirle, es que en este momento está cerrado por COVID. Miércoles, ¿y ahora? Nos tocó quedarnos con el Rodrigo Bastidas Hall of Books of Bradbury. Sobre todo. Sí. No tengo tantos en realidad, pero me bien sigamos en el asunto de Bradbury, porque cuando él era pequeñito, su familia le alimentó muchísimo el gusto por los cuentos, gusto por la literatura y además su amor por las bibliotecas. En este periodo sentó las bases tanto para el autor como para sus historias, o sea, absolutamente toda esta época de la infancia y la juventud fue importante. Y es que él en su juventud pasó mucho tiempo en la biblioteca Carnegie de Waukegan, leyendo autores como H.G. Wells, como Julio Verne, como Edgar Allan Poe, y ya a los 12 años comenzó a escribir sus propias historias, al principio de terror. Y eran realmente muy bonitas, aunque él dice que se le fueron sus primeros 18 años tratando de imitar a Edgar Allan Poe. Sí, imagínese 40 y... Bueno, digamos 40 y algo, aún sigo imitando a Poe, intentando al menos. Bradbury leyó con pasión a Edgar Rice Burroughs, especialmente la serie de John Carter of Mars. El Señor de la Guerra de Marte lo impresionó tanto que a la edad de 12 años escribió su propia secuela. El joven Bradbury también era dibujante, le encantaba ilustrar, algo que lo acompañara toda su vida, y por eso, mi gente, es que él es uno de los autores que más se fija en las ilustraciones que están en todas las ediciones de sus libros, bueno, mientras estaba vivo, ¿no? De niño él escribió sobre Tarzán, dibujó sus propias paneles dominicales, Sí. escuchaba el programa Shandu the Magician todas las noches y luego escribía, luego que el programa salía al aire, escribía todo el guión a mano, todo de memoria. No. Y lo que queremos contar realmente es que Ray Bradbury de pequeño era muy nerdito ese muchacho. Sí, por eso las gafotas grandes. Pero bueno, cuando apenas tenía 16 años, Bradbury descubrió un folletito que estaba promocionando las reuniones de la Sociedad de Ciencia Ficción de Los Ángeles. Entonces se fue re emocionado y descubrió, no, pues yo no soy el único que lee ciencia ficción, sino que hay otro montón de gente que comparte este interés. Entonces se unió a un cónclave semanal, se iba los jueves por la noche y eso lo hacía a los 16 años. Imagínense lo nerdito que era. Por eso es tan importante que la lectura sea una actividad social. Una reunión como la de Ciencia Ficcionarios, el Club de Lectura de la Nacional o del Club de Lectura de Ciencia Ficción de Medellín, También. podríamos estar descubriendo la siguiente pluma latinoamericana. Y no lo dude que eso va a pasar. Oiga, pero ¿sabe qué? Deberíamos hacer un programa sobre clubes de ciencia ficción en Colombia. ¿Sabe que sí? Totalmente anotado. Bueno, sí, pero bueno, sigamos un momento. Ray Bradbury
se graduó de la secundaria de Los Ángeles High School en el 38 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta el 42, tuvo en esos 4 años. Si bien comenzó a escribir desde niño, publicó su primera historia en el 38 en una revista de aficionados. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves, una cosa que él hizo toda su vida, hasta que en 1950, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendencia así derecho de cohete, como la fama literaria. En sus páginas se relatan los intentos de los terrestres por colonizar el planeta Marte, se reflejan las angustias y las ansiedades que existían en esa época, en la sociedad norteamericana de esa época, la década de los 50, una década de mucha, nos va a explotar toda la guerra nuclear. Sí, bueno, pero si bien había publicado antes esta historia, la primera historia publicada ya como escritor fue El dilema de Hollerbocken, que apareció en el número 1 de enero del 38 en el fanzine Imagination de Forrest Ackerman, del famosísimo Forrest Ackerman. Bueno, en julio del 39, Ackerman y su novia Morollo dieron a Bradbury, de 19 años, el dinero para ir a Nueva York a la primera convención mundial de ciencia ficción en la ciudad de Nueva York y financiaron un fanzine que él estaba haciendo que se llamaba Futuria Fantasia. El fanzine parece que era muy bueno. Bradbury escribió la mayoría de sus 4 números, cada uno limitado a apenas solo 100 copias. Para ese momento Bradbury era un autor que ya más o menos podía sobrevivir de la escritura. Y es que este man era súper juicioso para eso de la escritura, mano. De verdad era así como, yo trabajo. Bradbury atribuía todo este hábito que él tenía de escribir a 2 incidentes que le pasaron de muy pequeño. El primero ocurrió cuando apenas tenía 3 añitos. Fue cuando su madre lo llevó a ver la película muda El jorobado de Notre Dame, protagonizada por el famoso hombre de las 1000 caras, Lon Chaney. Una experiencia que Bradbury recordaría toda su vida por tratarse de un actor que saca a la luz la parte oscura de las personas. Sí. Porque es que todos temen que no nos amen. Temen que haya una parte de cada uno que sea grotesca, de la parte del mundo, que el mundo sea parte. Opa, se puso poético, señor. No, se lo copia a Bradbury ahí, nada más. El asunto es, el segundo incidente, ese fue el primero. Ajá. El segundo incidente que motivó a Bradbury a ser muy juicioso con la escritura ocurrió en el 32. Era muy chiquitito y había un animador de un carnaval que se llamaba el Señor Eléctrico, que le tocó al joven la nariz con una espada electrificada, pues era toda esta época de electricidad, y entonces le puso los cabellos de punta y gritó, ¡vive para siempre! Después de un montón de tiempo, en una entrevista, Bradbury dijo que en ese momento sintió algo extraño, o sea, como si de verdad hubiera sido un asunto mágico, y gracias a su encuentro con el Señor Eléctrico, Bradbury pensó que él le había dado un futuro. Y así fue que empezó a escribir, porque dijo, mi futuro es escribir. Claro, después del Señor Eléctrico, Bradbury comenzó a hacer magia, como debe ser. Y de no haber sido porque descubrió la literatura, porque descubrió su amor por la literatura, hubiéramos tenido uno de los más grandes magos de la historia. Seguro. O sea, sí, mejor que el mago Juan Tamariz. O Lorca. O Lorca. Bueno, Bradbury vendió su primera historia, ya historia solitario, El lago, por $375 a los 22 años y se convirtió en escritor a tiempo completo a los 24. Su primera colección de cuentos, Dark Carnival, fue publicada en el 47 por Arkham House, una casa chiquitita, una imprenta en Sauk City, Wisconsin. Y el resto de su vida se dedicó a escribir muy juiciosamente. La esposa de Bradbury fue Marguerite McLeod. Desde 1947 hasta la muerte de ella en 2003 tuvieron 4 hijas, Susan, Ramona, Bettina y Alexandra. Como dato curioso, Bradbury nunca tuvo otra novia más que ella, más que Marguerite. Era un hombre muy juicioso y caserito, por eso tuvo una vida muy tranquila hasta que hace 10 añitos nos dejó a la edad de 91 años. Siempre lo recordaremos como escritor, poeta, defensor de las bibliotecas públicas y viceusuario. Pero de Bradbury siempre recomendamos libros como Crónicas Marcianas, que acabamos de nombrar el 50, que fue publicado editorialmente por Doubleday. Es un grupo de cuentos bien interesante porque funcionan como un conjunto armónico. Son diferentes cuentos, pero todos forman un solo libro. Eso quiere decir que no están pegaditos ahí con baba, sino que son cuentos de temáticas diferentes y con personajes totalmente diferentes, pero funcionan como un organismo. Es el tema principal de todos estos libros, es la llegada del ser humano a Marte y la posterior colonización que hace el humano de Marte, y el escrito está lleno de descripciones que son recontra poéticas, digamos, son de esos libros de ciencia ficción poética, y son cosas muy melancólicas sobre Marte y los marcianos que ahí se encuentran, pero lo más chévere es que Marte, pues, no es Marte, realmente, porque es como un Midwest gringo más o menos, porque Crónicas Marcianas es considerado como uno de los mejores libros de ciencia ficción. Su segundo mejor libro es Fahrenheit 451 en 1953, ganadora de muchos premios, entre ellos el Hugo del 54. Además tiene muchas adaptaciones a cine, siendo la más celebrada la de mi querido y adorado François Truffaut, que hizo en el 66. Esta es una de las
3 distopías clásicas de la historia de ciencia ficción, un libro del que seguro vamos a hacer pronto un episodio completo para hacer el versus película contra libro. Acá en este libro tenemos la historia de Montag, un bombero que vive en un mundo donde los bomberos no se dedican a apagar incendios sino a quemar libros. Este libro tiene el mejor comienzo de todos los tiempos. Dice en sus primeras 2 frases: era un placer quemar, era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Opa, nos pusimos poéticos. Es un libro recontra recomendado. En serio, tienen que leerlo antes de que hagamos el especial de Fahrenheit. Entonces así ya tienen como más o menos. El siguiente libro que recomendamos, siempre ciegas, es La Feria de las Tinieblas del 62, que en inglés se llamó Something Weak This Way Comes. O sea, más o menos como algo malo va a suceder. O, como diría Rapalino, se viene cule vaina barra. Bueno, trata de 2 muchachos de 13 años que son Jane Nightshade y William Holloway, que tienen una experiencia desgarradora con una feria de pesadilla que llega a su ciudad en el Midwest, un día de octubre, pues obviamente octubre de terror, etc. Y tiene una historia que tiene tatuajes y claramente conecta con El Hombre Ilustrado, el libro del que queremos hablarles hoy. Bueno, Se viene cule vaina barra es uno de esos libros de Bradbury que uno más bien como que no sabe dónde clasificar porque es terror, ciencia ficción. Bueno, lo que permite la inclusión en su literatura de la cultura americana y sin la etiqueta necesariamente de la ciencia ficción. Y estos libros son buenísimos, pero el fuerte de Bradbury no era la novela, sino las historias cortas. Sus cuentos han inspirado otros libros, películas y hasta movimientos literarios y, seamos honestos, muy posiblemente en otro planeta la existencia de una raza de poetas alienígenas. Seguramente. Es seguramente para cerrar un top 5 estereoscópico de cuentos de Bradbury en general que recomendamos leer y que sabemos que no les disgustarán para nada, para que vayan anotando. El número 5 de esta lista se llama Todo el verano en un día, de 1954, publicado originalmente en el Magazine of Fantasy and Science Fiction. En esta historia venusiana hay mucha lluvia, un tema que se va a repetir muchísimo en la obra de Bradbury todo el tiempo. El número 4 tenemos I Sing the Body Electric del 69, Cantemos el Cuerpo Eléctrico, pero fue traducido como Fantasmas de lo Nuevo. Y tenemos la historia de una antigua casa que tras ser destruida por un incendio, otra cosa que aparece en Bradbury, es reconstruida hasta el último detalle. Y Bradbury contrapone lo viejo a lo nuevo, la juventud inocente, de la novedad versus la corrupción y los pecados de la vejez, bueno, como esta dualidad. Pero lo más chévere es que el personaje principal no es la casa, no son los ocupantes. Es como la casa Madrigal. No, porque ahí la tenemos la familia en esa. Es cierto, Bueno, pobre sí. casita, nadie le presta atención a la película. Sobre Triste. todo. Pero vamos a lugares más oscuros. Uno de los mejores cuentos del Hombre Ilustrado se llama Caleidoscopio. Para comenzar, hay que decir que en Estados Unidos, en las partes más liberales del país, ha comenzado una tradición, y es que los estudiantes de bachillerato adecúen esta historia, la de Caleidoscopio, al teatro, para hacer teatro escolar. Lo cual es bastante raro porque esta es la historia de una tripulación de una nave espacial que flota sin poder hacer nada después de que su nave se partió por la mitad. La historia realmente lo que está describiendo es las conversaciones y los últimos momentos de los miembros de la tripulación mientras se alejan de la nave y se mueren, básicamente. Esto es justo lo que uno necesita pensar a los 16 años. En el colegio a los 16 años, perfecto, es un tema ideal. Otro cuento es La Sirena, que es un cuento corto que más o menos dice... Yo me la sé. La sirena viene hacia mí. Voy a taparla mi No, estamos hablando de La Sirena, el cuento de Ray Bradbury, que es el del 51. Es una historia en donde hay 2 jóvenes, un joven llamado Johnny y un viejo de nombre McDonald, que se encuentran cuidando un faro. Todo iba relativamente bien entre el joven y el viejo cuidando el faro, hasta que apareció una criatura extraña que acude luego de oír la sirena de esa edificación. Bueno, como pasa siempre en Bradbury, el cuento es una excusa para reflexionar sobre muchas cosas. En este cuento en particular es la soledad, el paso del tiempo, y ha servido de inspiración a un montón de películas de ciencia ficción, como por ejemplo La Bestia de Tiempos Remotos del 53, basada en el cuento. Uno de los de Star Trek, cuento. Un episodio de Pokémon, cuento. Bueno, es una historia llena de frases hermosas. Voy a decir una. Aprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido al abismo de los abismos, a esperar otro 1.000.000 de años. Re lindo, ¿no es cierto? Y el número 1 de nuestros recomendados de cuentos de Bradbury, así general, es Vendrán las lluvias suaves de 1950. Y es que este sale en las Crónicas Marcianas. Es un cuento cortito donde no pasa nada. Literalmente no pasa nada, esa es la cosa del cuento. Una vez extinguida la raza humana, ya no pasa nada. No hay gente, no pasa nada. Esto es una casa americana automatizada que sigue funcionando sin que nadie la cuide. El cuento es cortito, pero muy bello, brillantemente escrito. Tiene un ritmo increíble que ustedes van a gozar desde el principio hasta el fin de la historia. Bueno, y este es nuestro top 5 de cuentos de Ray Bradbury.
Bueno, y el libro del que queremos hablarle hoy se llama El hombre ilustrado del 51, que es una hermosura. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo bello que es el cuento porque ya somos hombres ilustrados. Tiene 18 relatos que conforman el libro completo. Todos pasan en la piel del hombre ilustrado, un vagabundo que con su cuerpo enteramente tatuado. Nuestro narrador lo conoce en una extraña feria de pueblo. Es un pueblo norteamericano ahí que uno no sabe cuál es, pero totalmente es Waukegan. Sí. Esos tatuajes fueron hechos en teoría por una mujer viajera en el tiempo y son animados y cada uno cuenta una historia diferente. Así, el relato del hombre ilustrado sirve como una narración marco para todos los cuentos. Todas, excepto una de estas historias, habían sido publicadas previamente, aunque para la publicación del libro Bradbury revisó los textos y la verdad le hizo algunos ajustillos aquí y allá a casi todos los cuentos. Sí, bueno, el concepto del hombre ilustrado ya había aparecido antes como un personaje antagonista en el libro que ya hablamos, que fue el de las series de las tinieblas, y, Se viene Cule Vaina Barra. bueno, el asunto es, ahí los tatuajes representan las almas pecaminosas de las víctimas del carnaval. Son tatuajes como los de Maui de Moana, básicamente, pero que cuentan una historia completa. Bueno, el asunto es, este tipo tiene 18 tatuajes y por lo tanto son 18 historias. No les podemos hablar de todas, pero podemos hacer un nuevo top 5, excluyendo Caleidoscopio porque ya salió en el top 5. Ya, Caleidoscopio es el top 0. Exacto, Sí, bueno, total. en el número 5 tenemos La Carretera, una historia de un campesino que vive al lado de una autopista rural en México y continúa con su vida pasible, tranquila, mientras la carretera se empieza a llenar de gente que huye de una guerra nuclear. En el número 4 tenemos La Larga Lluvia, donde vemos los momentos finales de un grupo de astronautas que se encuentran en Venus, donde llueve torrencialmente y sin cesar. Porque llueve en todo Bradbury siempre. Siempre llueve. Esta es una lluvia constante e increíblemente descrita palabra por palabra de una forma muy poética. Es muy bonito. Bueno, en el número 3 tenemos La Última Noche del Mundo. En esta historia, el planeta entero se despierta con la noticia de el mundo va a terminarse y se va a terminar esta misma tarde. Pero como nadie puede evitarlo, no puede hacer nada para evitarlo, entonces la gente pues sigue con sus vidas normales. Normal. En el número 2 tenemos Los Exilios, un cuento muy pero muy hermoso, donde los libros que están siendo quemados en la Tierra hacen que en otros planetas existan sus personajes y sus autores. La historia se desencadena cuando los personajes se enteran de que una nave espacial viene de la Tierra para acabar con ellos, o sea, porque quieren matar a todos los libros. La ciencia es la que viene por los libros. Sí. Bueno, y el número 1, o sea, la mejor de todas es La Pradera. Es un cuentazazazazo que nos presenta un matrimonio que es muy moderno y que le pone a los hijos un cuarto de juegos artificial, que es como una especie de holocubierto, o sea, se puede programar el asunto. Bueno, los niños utilizan el cuarto de juegos de alta tecnología para simular África, un ambiente depredador, un ambiente recontrasádico, y los leones se salen de control. Spoiler. Órale. Ese es el top 5 de nuestro libro que no tiene cuento malo. El Hombre Ilustrado se adaptó como película en el 69, aunque solo cuenta 3 de las historias del libro. El espíritu del libro sí es captado en su totalidad en esta película. Bueno, y si les gusta escuchar también cosas, podcasts y demás, pueden buscar en internet la famosa novela de los 50 que se llama X-1, donde adaptaron varias historias, que adaptaron La Pradera, El Zorro y el Bosque, Marionetas S.A., que esa también es re buena, y La Hora Cero. Y como supondrán, cuando en HBO hicieron The Ray Bradbury Theater, era un programa de antologías de cuentos de Ray Bradbury adaptados, pues ahí hicieron La Pradera, El Mezclador de Cemento, La Larga Lluvia, La Hora Cero y Marionetas S.A., que todos son cuentos que están acá. Creo que deben estar en algún lugar de internet así de esos de cuyo nombre de cuyo IP no quiero acordarme, por ahí deben estar. Do what you want, 'cause a pirate is free. Si quieren, búsquelos, no les digo en qué sitio pueden encontrarlos. You are a pirate. ¿En qué sitio en qué bahía? No, en qué bahía nunca. No. You're hard fidelity. Being a pirate is a red. Bueno, hay una cosa que es muy importante que nosotros de Tomás analicemos del libro y es la figura del tatuaje, ¿no? O sea, es un arte corporal mágico que aparece como dispositivo literario. Hablemos primero como dispositivo y luego hablemos como tatuaje, ¿no? Ok. Este es un dispositivo que me permite a mí unir cosas que no podrían estar unidas de ninguna otra forma. O sea, bueno, igual, todas las historias son como de cohetes y astronautas y son historias de un futuro. No hay ninguna historia de granja norteamericana. Sí, es muy particular porque en muchas ocasiones se ha dicho que la obra de Ray Bradbury normalmente está más cercana a la fantasía o al terror.
Sin embargo, El hombre ilustrado tiene una gran cantidad de cuentos y de textos de ciencia ficción, porque está justamente explotando como este tipo de personajes, ¿no? Narrativos, como el mundo diegético de las galaxias, los viajes, los astronautas. Entonces hay marcianos, venusinos, astronautas, etcétera. Y aquí la ciencia ficción tiene como un peso muy importante, así como en la Feria de las Tinieblas, que dijimos que no se podía clasificar muy bien, pero que sí se acerca muchísimo al terror. Acá la ciencia ficción es como muy importante. Sí. Es un gran libro de ciencia ficción de Ray Bradbury. Toda la ciencia ficción de este libro, todos los tatuajes del hombre ilustrado pasan en los seriales de cine. Sí. O sea, estos son historias de cohetes, pero cohetes no cohetes de verdad, sino no como el de Elon Musk, sino cohetes como los de Flash Gordon. Sí. Es ese tipo de cohete, sí. Es ese tipo de nave espacial, es este tipo, o sea, sucede en un mundo de space operas de los 20s y los 30s. Sucede en las páginas de las revistas pop. Incluso hay un cuento muy particular en donde están estos marcianos y estos terrícolas, y entonces cuando existe como esta guerra entre marcianos y terrícolas, uno de los personajes espera que la guerra se resuelva como se resuelve normalmente en los libros, y cuando no se resuelve así es como... Sí. Pero ¿qué demonios pasó? O sea, la realidad... buscando dónde está Rick, dónde está Joe, porque siempre a los marcianos los vende Joe, los vende Joe o Jack, y no es Joe y Jack, y cuando llega Jack es, sí, güey, yo soy productor de cine. Claro, ya sé que nos vencieron con el capitalismo. Sí, pero es bien particular porque es eso, es como si Ray Bradbury hubiera leído, bueno, sí, lo leyó, todo este montón de revistas pulp, de cuentos pulp, etcétera, y lo que hace es trabajar sobre este tipo de estructuras, de imaginerías, de personajes, de historias, e intenta modificarlas y transformarlas para crear algo radicalmente o relativamente nuevo, pero que parte de unas estructuras que ya en ese momento, en los 50s, cuando él escribe esto, eran muy conocidas, que eran los de las clásicas revistas pulp de la época campbelliana, por ejemplo, de los primeros textos pulp. Él dice, agarro esto y le doy una vueltita a ver cómo esta vueltita puede renovar de cierta manera esas historias que ya todo el mundo sabe cómo van a empezar y cómo van a terminar. Y es que todos los cuentos tienen algo que ver con algún, o sea, acá hay un conjunto de historias referenciales a lo que es la cultura de la ciencia ficción. Sí. Cada una. Y eso yo creo que es más transversal al libro que el mismo hecho de los tatuajes del hombre ilustrado. Sí. Porque en varios capítulos inclusive él ya deja de hablar del hombre ilustrado. Al principio es como primer capítulo, un prólogo largo. Segundo capítulo, un parrafito. Tercer capítulo, una frase. De ahí para allá hasta el epílogo no vuelve a salir el hombre ilustrado. Es como ya uno sabe que los tatuajes están ahí, se están moviendo. Ese es como el leitmotiv de todo el libro, que empieza a trabajar en eso, y me parece que está muy bien. Pero lo que hay en todos los cuentos es un cohete, en todos los cuentos hay una guerra, en todos los cuentos hay unos buenos y unos malos. Sí. En todos los cuentos hay un personaje que es radicalmente imbécil. Que eso es muy interesante, porque también es un clásico del pop tener un personaje que es muy taruga. O sea, el capitán, que yo soy, no sé qué, y nadie puede, y ustedes, y llega buscando a Jesus porque es capitán. Claro, sí. Jesus, sí, el de Jesus. Sí, el de Jesus es demente. Sí, lo mismo los marcianos, ¿no? O sea, los generales marcianos son también, o sea, parecen de Kurt Vonnegut. Son marcianos de Kurt Vonnegut totalmente. Sí, total. No, y eso lo hace como un texto bien interesante, porque es en este momento, sobre todo pues en la década de los 50, que tenemos atrás desde el 28 cuando empieza Hugo Gernsback, y durante todos los 30s y toda la época campbelliana y de Amazing Stories, etcétera, como que la ciencia ficción se ha convertido como en un texto de cultura popular tan importante, ¿sí? Que incluso hay como una especie de automatización, es decir, las historias se automatizan y es como una telenovela que uno ya sabe en los 2 primeros capítulos cómo va a terminar, porque sabe quién es el bueno, quién es el malo, quién es el cómo se va a vengar, etcétera, etcétera. Entonces, la lectura, yo creo que este es un libro de Bradbury haciendo un homenaje atípico a la ciencia ficción que leyó cuando era niño y adolescente, pero ese homenaje es justamente cambiar esa ciencia ficción, ¿no? Como proponer algo diferente, y por eso en muchos casos uno entiende que Bradbury es como una especie de puente
bien particular entre toda la ciencia ficción pulp campbelliana y lo que posteriormente iba a ser la nueva ola. Es decir, entre los 50s y 60s aparece Bradbury como releyendo hacia atrás para poder crear hacia adelante. Y eso me parece que es muy interesante de Bradbury. Además que no es una relectura celebratoria, eso es importante acá. No. Él no está diciendo, ay, qué lindas estas historias. Él utiliza estas historias para hablar de, oh, qué paila es la humanidad. Sí. Porque para él, dentro del libro eso es un tema muy, muy importante. Ninguna historia de estas acaba bien. Todas son tristes, todas son melancólicas, todas hablan del fin, todas hablan de la muerte. Llueve. Llueve. Y es esta tristeza de lo que significa ser humano que está atravesando por este libro. Claro, y por eso, además que la escribe en un momento en el que la ciencia, de cierta manera, tenía ese tono positivista en donde la tecnología nos iba a hacer avanzar, nos iba a hacer mejores, nos iba a hacer... Y en cambio él hace este tono hacia atrás que es totalmente nostálgico, preguntándose por el ser humano, preguntándose por cierto tipo de consecuencias y preguntándose muchísimo por lo social, por el hombre, por su psicología, por sus emociones y por sus sentimientos, y por eso no es ciencia dura. Sí, claro. Es ciencia que se interesa más por la nostalgia del ser humano. Es que Ray Bradbury era alguien profundamente nostálgico que escribía en una máquina de escribir, no teniendo computadores a la mano. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Si no puedo escribir, la magia de la máquina de escribir, ¿no? Es ese tipo de persona, y eso también habla mucho del tipo de ejercicio escritural que el man hace, porque el man no escribe como todo el mundo, ¿no? Ese reguero de frases que uno se va a encontrar, el man mide sus frases. Sí. Tiene un metro muy bonito, tiene un ritmo que, bueno, no está acá, pero vendrán las lluvias suaves. El It's 5 o'clock, es que uno lo lee y uno lo canta. Acá hay varios cuentos así, lo que pasa es que es donde más lo logra, obviamente. Bueno, yo lo leí en español, no leí El hombre ilustrado en inglés. Yo leí algunos cuentos en inglés, ¿no? Porque lo leí hace un montón de tiempo. Pero sí tiene eso, ¿no? Tiene esa preocupación por la forma, por dónde va cada frase, de qué manera se construye cada metáfora, para que todo esté organizado en el momento que va y tenga uno la experiencia de una lectura orgánica, anímica, depresiva. Sí, total. Pero además hay algo que es como muy particular y es que volviendo a lo del tatuaje un poquito, es bien interesante como el asunto del tatuaje. Yo estoy pensando, ahorita hay dos tatuajes, uno se hace tatuajes todos los días. Y el tatuaje se ha convertido... Estamos súper tatuados. Y el tatuaje se ha convertido como mucho en algo como que es más cotidiano, digámoslo así. Pero en 1950 no lo era. Es decir, el tatuaje en 1950, que es el momento en el que escribe Bradbury, de todas formas era un tatuaje que, si bien venía de toda la tradición de Oriente, pero era un tatuaje que contaba la historia de alguien, ¿no? O sea, como que de todas formas lo gráfico, el hecho de que él estuviera todo el tiempo mirando cómo eran sus portadas, que hiciera toda esta imagen, era bien interesante porque es como convertir la imagen en narración. En el caso de un tatuaje, que el tatuaje es como algo que puede contar una historia, ¿no? De una persona. Es como esa gente que se hace tatuajes y los tatuajes significan mucho y tienen, digamos, exacto, como que, claro, porque son los 50. Me hice este tatuaje por algo que sucedió en el siglo tal, en sí, Santander. Por ejemplo, sí, pero entonces, hablando... Medio tos. No, pero entonces, el asunto es... no, pero imagínense en los 50, es decir, como la idea de que los que tenían tatuajes eran los marineros porque contaban historias, porque estaban yo no sé qué. Y es bien interesante porque yo creo que esto es una de las primeras... Los tatuajes eran malos, o sea, los tatuajes eran de presos y marineros. Y de gente que iba en ferias, ¿no? O sea, las ferias para Bradbury. Ahora, el asunto también tiene que ver con que eso se convirtió, yo creo que si bien no fue el primero, pero sí fue uno de los íconos más importantes dentro de la literatura, al menos estadounidense, que utilizó los tatuajes como un tema. Y uno puede ver cómo de ahí se desprende un montón de literatura. Yo estaba pensando en un autor latinoamericano, pero también estadounidense, que es Mike Wilson, que en Rockabilly, que es una novela bien interesante, cortita, justamente vuelve al tema de los tatuajes que cobran vida y cómo esos tatuajes que cobran vida de cierta manera empiezan a tomarse la persona. En este caso, como que lo convierte en algo muy pulp, justamente, y es como ese pulp también está como hablando de esto. Entonces habría que hacer una pequeña lista de qué obras empiezan como a salir de Bradbury y del hombre ilustrado para convertir al tatuaje en un motivo literario. Sí, porque pensando, no sé, como en Verne. Cuando alguien en Verne tiene un tatuaje es una paila de persona, es como, oh, por Dios. Sí. Tenía tatuajes y uno, ay, Dios mío. Sí. Es que desde el mismo
desde el mismo Moby Dick de Melville, es decir, los tatuajes funcionaban como desde otro lugar y de cierta manera lo que hace también es reconsiderar los tatuajes como de personas que no necesariamente son malas, sino que podemos ser muy ñoños. Demasiado ñoños. Bueno, y esperamos que les haya gustado nuestros tatuajes. Más les vale porque ya ilustramos nuestros brazos. Ahí están. Bueno, y si quieren apoyar un canal que 100% apoya las modificaciones corporales mágicas hechas por viajeras del tiempo, bueno, no olviden darle like al episodio, comenten, muy importante, comenten por favor, comenten sobre los tatuajes, comenten, les gustaron sobre nuestros tatuadores, no sé, lo que quieran, y también compartan nuestras redes sociales. Y queremos saludar a las personas que nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Gamers MX, Juan Ramón Vera Rodríguez, Laura Ponce, muchísimas gracias por todo el apoyo, Laura, Orlando Armesto, Rocío García, Félix Alfredo Pariaguán Nieto, Araceli Guerrero, que nos comentó hartísimo, muchísimas gracias, Richard Matheson, Manuela González, Carlos Ayala, Carlitos! Carlos MJ, Boris Grave, Rafael Ramírez Ríos, Antonio Machuca, Víctor Parra, un tal señor Rapalino, no sé quién es él, Vaina Barra, Andrés E. Fernández, Lila, Juan Rafo. Muchísimas gracias a todas y a todos por comentarnos. Muchas gracias y por comentar los tatuajes y por hablar de las personas que usamos tatuajes, somos violentos, soy un biker. Cuando yo era pequeño, mi papá, si yo me hubiera hecho un tatuaje, me hubiera dicho, usted no me entra a la casa. Pues cuando se diera cuenta, porque uno era lo suficientemente inteligente como para ocultarlo. Pues, por años. Años. Sí, mi papá no ha visto mi espalda o mi pecho desde que yo tendría 2 años. Dice eso porque tiene un tatuaje en la espalda o en el pecho. Perfectamente podría tener un tatuaje acá completo y mi papá no se daría cuenta. Muy bien. La pregunta es, ¿Ray Bradbury tenía tatuajes? Eso es una pregunta que nos gustaría saber a todos. Estuvimos buscando realmente antes de iniciar el programa en internet. Ustedes ya saben, nos gusta buscar en internet. Pero entonces como Daniel tocaba fotos del pecho o la espalda de Ray Bradbury, entonces buscamos Ray Bradbury desnudo y ya no. Pero hay un video musical que se llama Fuck Me Ray Bradbury. Sí. Claro, pero no, pero buscamos así como fotos de cuerpo entero de Ray Bradbury sin ropa, empezaron a salir cosas raras. Sí, ya, no lo hagan, no pongan en Google Ray Bradbury sin ropa, no sean pervertidos, de verdad, a ver, gente. Solamente con la excusa de que quieren saber si Ray Bradbury tiene tatuajes. No. O sea, ya, dejen de pensar. Ustedes sí se pueden pensar unas cosas. Miren, nos están dañando nuestras mentecitas tan bonitas. Tan lindas que tenemos. Pero bueno, el asunto, les tengo chisme sobre el hombre ilustrado Ray Bradbury. Y es que hay una autora colombiana que es muy importante, que se llama Alba Lucía Ángel, que es muy, muy importante y es muy buena. Y es muy reconocida porque habla sobre la historia de Colombia, el 9 de abril, el conflicto, bipartidismo, etcétera, etcétera. Pero tiene un libro que se llama Los girasoles en invierno. Okay. Y en Los girasoles en invierno, entonces está este personaje que es una mujer que está esperando a un alguien que llega y mientras lo espera, adivine qué libro está leyendo. El hombre ilustrado. El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Entonces está leyendo el hombre ilustrado de Ray Bradbury, pero lo lindo del libro es como que ella va leyendo el libro, y a medida que va pasando las cosas y no llega la persona que está esperando, el libro empieza como a tener vida propia. Entonces ve pasar como por fuera, no sé, extraterrestres o astronautas, o empiezan a pasar las cosas del libro que están pasando, empiezan a pasar en su vida. Entonces es como si el libro ya no estuviera como escrito en el cuerpo, sino que estuviera escrito en la ciudad. Y eso es una cosa como súper linda. Porque además es como, no sé, si nosotros decíamos ahorita que Ray Bradbury hablaba sobre la ciudad, sobre la ciencia ficción que había antes, es como si el Lucía Ángel hablara sobre la ciencia ficción de Ray Bradbury, era una especie de ting. Claro, es un bucle de alimentación entre, que es algo muy importante. Yo creo que la gente que no tiene como la posibilidad de estar en un ejercicio creativo constante, no se da cuenta de todo lo que se alimenta uno de los demás. Sí, y no estamos hablando de Soylent Green. No, ni siquiera estamos hablando de gente a la que se le nota que lo hace así como Perdón. Como cuando uno ve un capítulo de Rick and Morty. Sí. Que son como referencias. No, es como, es una cosa que está en este libro, pero que al leyendo uno, el hombre ilustrado, uno alcanza a percibir quiénes de los autores que a uno le gustan hoy en día leyeron el hombre ilustrado. Uno claramente dice, este chico bogotano le gusta Bradbury. Hay cosas y ni siquiera, y esto es lo más clave, no son referencias bobas, son cosas estructurales. Sí.
O sea, Ray Bradbury le enseña a uno a escribir ciencia ficción y eso es muy importante. Claro, porque como él habla sobre la ciencia ficción pulp, entonces, y habla y reflexiona sobre la estructura de la ciencia ficción pulp, entonces cuando uno ve la reflexión que él hace sobre la ciencia ficción pulp, uno sigue el mismo bucle y uno reflexiona sobre la reflexión de la ciencia ficción y dice, bueno, ¿y esto qué pasó ahorita? Y uno, pin, explota para otro lado y esa cosa es fenomenal, o sea, es increíble. Y por eso él está en el puro borde de la ciencia ficción. Eso que dicen que es inclasificable, que es que no saben dónde meterlo, pues es que ¿dónde hay que meterlo? En la literatura. Justamente diferenciar las cosas, diferenciar los géneros, es una cuestión que nos sirve a nosotros para poner un canal de YouTube y decir que solo hablamos de ciencia ficción y fantasía. Cool. Pero en la vida real, ¿qué es la ciencia ficción? Sí, es un tema. Sí. Es un... Sí, y nosotros nos podemos gastar de verdad toda nuestra vida escribiendo y definiéndole, pasando proyectos. Me aprobaron el proyecto de investigación de ciencia ficción. Bueno. Sí, vamos ¿Tengo que escribir un artículo? Sí, totalmente. Ya, bienvenido. Sí. Será sobre el hombre ilustrado de Ray Bradbury. Pero ya me lo aprobaron. Y pues claro, eso nos permite a nosotros como estudiarla, pero la literatura no es eso. No. Sí, lo que hoy en día es ciencia ficción, en 50 años va a ser literatura costumbrista. Seguramente. Porque es algo que le empieza a pasar a uno con Ray Bradbury. Todas las preocupaciones que él tiene, que eran preocupaciones del siglo XX, a nosotros hoy en día nos parecen antiguas. La preocupación por la guerra atómica, por ejemplo, que a nosotros no nos preocupa. O sea, inclusive cuando estuvo a punto de darse, a nadie le preocupó realmente. Estamos más preocupados de Johnny Depp que de Vladimir Putin, realmente. Y eso habla justamente de la época, de que los problemas que él retrataba ya no nos interesan. Y cuando la vemos como un poquito folclórico, un poquito poético. Sí, y mentiras, esto es puro cohete. Sí, claro, no, y es que los asuntos que tienen que ver con que Bradbury lo sabe hacer bastante bien, porque el hecho es que utiliza como ese salto de extrapolación hacia lo fantástico en muchas ocasiones, a partir del cohete, para hablar de las preocupaciones de su época y hablar de un montón de cosas que me parecen como increíbles justamente. Ahora, hay algo ahí importante, y es que el libro, si bien habla de su época, no es un libro datado. No. Es decir, no es un libro que uno dice, esto claramente es de los 50 y murió en los 50, ¿no? Como ya no tiene nada que decirme porque fue escrito durante los 50, no, en realidad es un libro que está hablando de otro montón de cosas. Y ese otro montón de cosas como que están indicando y señalando algo, ¿no? Algo que incluso llega al día de hoy para hacer ese tipo de cosas que en algún punto decía, cuando uno lee a Bradbury le dan ganas de escribir. Sí. Porque dice, caray, este tipo pudo hacerlo en su época y hablar de estas cosas de esta manera, y uno le dan ganas de sentarse y escribir una historia, y se da cuenta de todo lo que la ciencia ficción se ha nutrido de un libro como este. O sea, porque en realidad, no sé, que el meteorito cayendo sobre la Tierra y Bruce Willis y todo eso sale acá, todo eso está acá, es impresionante. No, nada más piense en Sinécdoque de Charlie. Sí, totalmente. Yo le estaba leyendo el cuento, pero yo no lo había leído. Yo lo compré para hacer este capítulo. esta es mi copia. Se la compré a Marco en la valija. Gracias, Marco. Marco. Sí, Marco, que siempre nos ve. No nos comenta, pero nos ve. Marco, te queremos. ¿Será que voy a estar? Sí, okay. Y entonces yo lo leí ahorita. Y pues claro, entonces para mí este libro es posterior a haberme visto Sinécdoque. Y cuando empieza este huevón a construir Nueva York, yo vi esa película. Sí, es todo, y uno no lo cree, pero la influencia está ahí. Y no es solamente la referencia, es la forma en la que se hace. Sí. Porque Bradbury cuida mucho la forma. Yo ahora quiero leerlo en inglés. Sí, porque sí. Pero ya lea otro. Sí, obviamente, ya voy a ir por las manzanas. Sí. Voy a coger las manzanas del sol. Exacto, ese lo voy a leer en inglés. Bueno, el de las brujas. El de las brujas el árbol de las brujas. Sí, el árbol de las brujas voy a agarrarlo en inglés. Ese es mi plan. Sí, léalo en octubre, que es como más de terror. Pues planeaba como, cuando ustedes vean esto, las elecciones ya habrán pasado, me toca de jurado, entonces más bien. Bien, buen punto. Entonces de jurado voy a... No, presten atención a las elecciones, hombre. Hay 5 jurados, ustedes acá, yo estoy acá, sí. Allá. Sí, ok. Muy bradburiano eso. Sí, ya parezco un personaje de Bradbury así todo. Sí, el personaje que hizo que todo se acabara y creó una dictadura. El güey que en lugar de estar poniendo cuidado, se puso a leer. Tal cual. Sí, tal cual. Y se puso a molestar con su tatuaje nuevo. No lo rasqué. Okay. No, porque queda la cicatriz. La cicatriz. ¿Por qué no podemos improvisar por esto?
Bien, bien, bien.